Muy buenas noches. Para la clínica respiratoria y de la alergia, es motivo de verdadera satisfacción y orgullo contar con ustedes, asistentes y participantes a este masterclass, el cual cuenta con el aval de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y su Departamento de Pediatría, la Facultad de Medicina de la Universidad del Sinú y su Departamento de Pediatría, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, la Sociedad Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax Azoneumocito y la Sociedad Colombiana de Pediatría. La Clínica Respiratoria y de Alergia, en esta oportunidad, ha querido transmitir a ustedes con el carácter de recordación o remembranza al Simposio Internacional de Neumología y Alergia que realizamos desde hace casi 25 años de manera ininterrumpida, estas dos conferencias que hemos querido designar como masterclass o clases maestras, con la seguridad de que, con la calidad de los profesores invitados y la temática a revisar, cumplimos con los criterios para esta denominación. Es un verdadero orgullo y una gran satisfacción haber logrado la aceptación y participación de los doctores Juan Carlos Celedón Ginás, del doctor Jur Niederbauer Velázquez y del doctor Oscar Barón, presidente actual de nuestra asociación, quienes nos acompañan esta noche. Al tiempo y con nuestra especial y mayor sentimiento de aprecio y agradecimiento, quiero destacar el apoyo de laboratorios Glaxo, Novartis y Abbott para dar lugar a este evento académico. Muchísimas gracias y bienvenidos todos ustedes, colegas participantes. En esta oportunidad vamos a tener dos conferencias magistrales. Una, que va a ser la primera, del doctor Jur Niederbauer, quien nos va a hablar o a discernir sobre asma en el adolescente, sombras y luces. Seguidamente, el doctor Juan Carlos Celedón nos hablará sobre estrés, alergia y asma, mito o causalidad. La justificación de estas dos masterclass está basado en que el asma es común en la adolescencia, pero más que común, es más grave en este grupo etario, etapa de desarrollo entre la niñez y la adultez, en el cual en edades de 13 a 14 años los estudios ISAC categorizan prevalencias altas, especialmente en Sudamérica, en América Latina, en donde la mayoría de las prevalencias están por encima del 10%, según los estudios ISAC en asma activa, y con unas prevalencias de asma grave que también son mayores en este terreno de América Latina. Y además con evidencias de infradiagnósticos en un 20 a 30% de esas asmas que presentan en este grupo de edad. La necesidad de medidas de prevención, de establecer su diagnóstico, indicar un tratamiento amigable y efectivo, se hace necesaria, y por ello la necesidad de recordar esta entidad a los colegas pediatras y a los colegas médicos de adultos en la necesidad de conocerla para así lograr una exitosa y mejor etapa necesaria de la transición de la niñez a la adultez. Seguidamente, no quiero hacer una rígida presentación académica de los profesores invitados, doctor Jur y doctor Juan Carlos Celedón.
pero sí quiero hacer más bien es una semblanza que destaque las personalidades sobre académicas que estos dos compañeros y amigos tienen. En primer lugar, me voy a referir al doctor Jürg Niederbauer. Para eso, quiero ponerle de fondo Pueblito Viejo, una canción de José Antonio Morales, de Socorro Santander, donde Jürg ha crecido y se ha desarrollado. Intérprete Garzón y Collazos, en forma de bambuco. El doctor Jürg Niederbauer Velázquez es un amigo, colega médico, pediatra y neumólogo pediatra, docente universitario e investigador, colombiano y para más señas santanderiano, para que no quede duda por lo de su apellido Niederbauer. Apellido de su padre, inmigrante suizo de los cantones alemanes de Suiza, chef de formación académica, semblanza esta que fue ejemplo derrotero de la vocación académica de Jürg. Se lo trajo la empresa Astor de Medellín y él se enamoró de esta tierra, pero no solamente de esta tierra, sino de su esposa paisa Celina Velázquez, dejando ellos en Jürg no solo sus genes, sino también su forma, temperamento, calidad de vida, de disciplina y de perseverancia que caracteriza a sus orígenes y que con seguridad han sido una de las fortalezas que en Jürg han permitido sus buenos éxitos y desarrollo profesional y personal. Termina su bachillerato en 1981 en el Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga, donde tuvo la oportunidad de conocer a su profesor Emiro Vázquez, quien le transmitió su amor a las ciencias biológicas y ello lo que posteriormente motivó su ingreso a estudiar medicina en la Universidad Javeriana, donde se hace médico en 1987, precisamente con su compañero Juan Carlos Celedón Ignacio. Continúa sus estudios en Bogotá y se hace pediatra en la Universidad Militar Nueva Granada, terminando esta especialidad en 1992. Seguidamente es aceptado para ingresar a la Escuela Colombiana de Medicina de la Universidad del Bosque en el Hospital Santa Clara, una de la neumología pediátrica de nuestro país, donde termina con creces y sobrados méritos en 1994. Posteriormente se hace especialista en docencia universitaria en la Universidad Santo Tomás y epidemiólogo clínico en la Universidad Industrial de Santander. Hoy el doctor Jürg es director del Departamento de Pediatría de la Universidad Industrial de Santander. Jürg logró la dignidad más grande que los neumólogos pediatras de este país podemos tener, que es haber sido presidente de nuestra querida Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Actualmente Jürg es Past President. Como investigador senior, es reconocido así por Colciencia y pertenece a los grupos de investigación PAI-2 del Departamento de Pediatría de la UIS y del Grupo Epiclínica del Departamento de Infectología, grupos ambos reconocidos y categorizados por Colciencia en nivel C y A. Hoy nuestro colega Jürg está felizmente casado con su distinguida y digna esposa santanderiana, Marcela Pinzón, bumanguesa, con quien hoy forma un bello hogar con dos hijos, Nicolás Felipe, quien estudia medicina en el 8º semestre en la Universidad Javeriana, y Andrea Catalina, quien ingresa a estudiar medicina este año en curso. Estos resultados de Jürg son un ejemplo de que la dedicación a una causa es más importante que el individuo, como dice su amigo Juan Carlos Celedón. Entonces, doctor Jürg, le doy la palabra para que comience usted y nos revise el tema de asma en la adolescencia. Bueno,
Buenas noches para todos. Voy a compartir pantalla y me confirman ahorita, por favor, si me ven y me... creo que no me da la opción de compartir pantalla para que por favor me permitan compartir pantalla. Ya, ahora sí. Buenas noches. ¿Me escuchan y están viendo la presentación adecuadamente? Sí. Bueno, en primer lugar, le agradezco a José Miguel el honor que me hace y también pues me conmueve muchísimo su presentación, palabras inmerecidas. Lo mejor que yo creo que tengo en este momento es poder compartir con un grupo de amigos, con el doctor José Miguel Escamilla, somos amigos desde hace mucho tiempo, con mi apreciado Juan Carlos Celedón Ginás, compañero, como ya mencionó José Miguel, de hace rato, en los primeros semestres en la Javeriana, hicimos toda nuestra carrera como médicos y después cada uno siguió su camino, pero el destino nos ha unido y nos permite este encuentro magnífico y maravilloso. Agradezco a los organizadores, al doctor José Miguel, al doctor Bautista Hoyos, a su esposa, me refiero a la esposa de José Miguel, Isabel Gil, y además de eso a todo el grupo organizador. También la presencia de nuestro actual presidente, el doctor Oscar Barón Puentes, santanderiano también hay que decirlo, siempre adelante y un paso atrás. El doctor José Miguel me puso un reto muy importante de hablar, y es asma en la adolescencia, y hasta me sugirió que le pusiera un subtítulo, algo así como Entre las luces y las sombras. Yo dije, bueno, pues vamos a ver si hay más luces o hay más sombras o hay una mixtura o una mezcla de las dos. He sido conferencista para varias casas farmacéuticas en conversatorios para asma y he percibido honorarios. No obstante, siempre he actuado dentro de la ética como expositor imparcial. Y para esta conferencia no he recibido ningún tipo de remuneración. Esto declarando mi conflicto de intereses. Y yo quise parodiar a nuestro autor, Gabriel García Márquez, nuestro Nobel, que escribió por allá en 1973 un libro de crónicas y de entrevistas que se llamaba Cuando éramos felices e indocumentados. Aquí está mi querido amigo Juan Carlos y yo, felices en medio de nuestra promoción de médicos del 88, enero del 88. Como dijo José Miguel, terminamos en el diciembre del 87. Indocumentados o recientemente documentados porque hacía pocos años habíamos recibido nuestra cédula, e indocumentados porque apenas nos estábamos documentando con aquello de la medicina y seguimos nuestro camino. El tema del que voy a conversarles va a tener una breve introducción, hablar de unas características diferenciales importantes del asma en los adolescentes, el diagnóstico, el tratamiento y las conclusiones. Me gusta mucho a veces citar a autores y me pareció muy importante, yo creo que muchos de ustedes saben que Marcel Proust, aquel autor reconocidísimo En busca del tiempo perdido, sufrió de asma desde los 9 años y él tuvo, como reza en el texto que consulté, constantes exacerbaciones en la adolescencia y luego desde los 23 años en adelante llegó a tener un asma tan crítica que provocaba graves asfixias que siempre motivaban que estuviera consultando a hospitales trasladado urgentemente en París. Él dice que pasó gran parte de su vida recluido escribiendo su obra maestra, como ya dije, En busca del tiempo perdido, sin abandonar prácticamente nunca su habitación revestida de corcho. Y miren, a mí me conmovió muchísimo esta frase que él escribió en una carta a su señora madre en 1901. Le dijo, el ruido de mis estertores cubre el de mi pluma. Estoy en una nube de humo en el que, se lo juro, usted se negaría a entrar, en el que no dejaría de llorar y toser. Esto es dramático. Y en alguna de sus tantas cartas dice, durante esos días, los cuales para mí son una verdadera agonía por el sufrimiento físico y moral, estoy casi por morir y mi respuesta será solo el deseo de la persona que agoniza. Y dice más adelante, durante todas esas semanas en las que no paro de casi morir, no sé si sabe usted
que he estado muriendo horriblemente. Y opina de la medicina y de los médicos lo siguiente. Dice, lo único que hacen es prolongar las enfermedades y que es muy tonto creer en la medicina, pero aún es peor no creer en ella. Yo quise hablar de Marcel Proust y de esta introducción porque cuando hemos visto un adolescente asmático que no está bien controlado, realmente es catastrófico lo que está viviendo este asmático, este paciente adolescente asmático, perdón. Entonces, creo que esta parodia de lo que le pasó a Proust puede servirnos para hacer como una introducción. Un momento que esto no me quiere avanzar. Ahora sí. Me excusan que les hable de una definición de adolescencia, pero simplemente lo que quiero resaltar de esta definición es que es un periodo de desarrollo biológico. Obviamente hay cambios entonces que hacen que el asma sea diferente, pero hay cambios también psicológicos, como vamos a ver. Yo no me voy a detener mucho en tratamientos especiales ni en decir muchas cosas en el diagnóstico, sino quiero como centrarme en las diferencias que tiene el asma del adolescente con otros grupos etarios. La connotación social de la que va a hablar mi amigo Juan Carlos, creo que es muy importante, lo que tiene que ver el estrés, lo que tiene que ver como la ansiedad, la depresión en el asma, y pues en este grupo de edad sí que es cierto que es un problema. Y como toda etapa de transición, pues sigue siendo un problema adicional. Normalmente hay un adolescente temprano, un adolescente de medio y un adolescente tardío, y según cada uno de estos grupos de edad, también se han establecido manejos. Creo que en esto sí voy a resaltar un poquito más adelante. La mayoría de los autores insisten en que yo tengo que hacerme amigo del adolescente y hacer planes escritos, pero convencerlo de lo que vamos a hacer, lo va a hacer sentir bien, no se va a sentir estigmatizado, va a estar con sus pares, que es lo que a ellos les interesa en su momento, no van a estar entonces negando la enfermedad y de pronto se van a adherir, que es el reto que nosotros tenemos para que logremos que un adolescente asmático progrese adecuadamente. Y ya el doctor José Miguel en la introducción que hacía habló de lo que estaba mencionando el Isaac, y ahorita se los voy a decir, pero ustedes saben que el asma afecta aproximadamente entre 300 y 400 millones de personas en el mundo y que la prevalencia varía según los grupos de poblaciones y también según los grupos de edad. Y por ejemplo, en este escrito de un autor en Brasil, dicen que los síntomas de asma son prevalentes aproximadamente en el 21% de los adolescentes entre 13 y 14 años de edad en el Brasil. Y que la mayor prevalencia en la niñez es en los niños y en la adolescencia en las niñas. Y entonces se habla de factores hormonales. Creo que el doctor Celedón, cuando ha hecho su estudio de genética, sus estudios socioambientales, de pronto también ha tocado algunos temas que tienen que ver con factores hormonales, que tienen mucha discusión. Eso puede estar entonces entre las luces y las sombras. Hay divergencias entonces entre autores sobre la influencia del nivel socioeconómico en la presencia o no de asma. Y miren lo que ya les había dicho José Miguel con Isaac. Muestra prevalencias de asma en adolescentes de 13 a 14 años hasta en promedio de un 13.7% con un rango de 1.5 a 32.6%. Y en Latinoamérica con un rango de 6.6 hasta un 27%. Dice que siendo mayor en los centros más cercanos al Ecuador. Hay algunos países como la India en donde la prevalencia del asma es relativamente baja, pero la tendencia es que va aumentando. Y otros países como Escocia en donde es muy elevada. En Canadá, por hablar de otros sitios, el asma en adolescentes entre 12 y 18 años tiene una incidencia mayor en niñas y hay mayor chance de diagnosticar asma, de nuevo, en fumadores pasivos y menos probabilidad en adolescentes de áreas rurales. Eso es interesante. Y yo quiero como insistir en esto, en esta diapositiva, en estos 9 puntos. Dice, la persistencia del asma en adolescentes se puede ver a factores genéticos y más faltaba que me voy a meter en una camisa de 11 varas sabiendo que el doctor Celedón es un experto en genética, con un doctorado incluso en el área. Y entonces, pues sí, los factores genéticos, le voy a dejar que él nos cuente algunas cosas que posiblemente en su conferencia que va a seguirme nos va a mencionar. Los factores ambientales están claramente descritos. La epigenética, otro tema ampliamente dominado por el doctor Celedón. Lo controversial de la introducción de mascotas y otros alergenos,
con la teoría de la higiene, factores hormonales, como ya lo dije anteriormente, factores nutricionales, son bien interesantes, factores socioeconómicos y tiene mucho que ver a veces el tamaño de la familia. Y una cosa que es muy característica del paciente adolescente, especialmente, y en pacientes con enfermedades crónicas en general, las dificultades en el seguimiento y la adherencia al manejo. Es complejo. Además de eso, hay sombras, factores de riesgo, la obesidad, el tabaquismo, y estos que a la vez que son factores de riesgo también se pueden considerar y son comorbilidades, como la ansiedad, la depresión o el estrés. Y miren aquí comorbilidades adicionales, perdón, como la diabetes, el reflujo, la depresión, como ya dije, la obesidad, como ya dije, como un factor de riesgo también, y la rinosinusitis como los más importantes. ¿Y por qué hablar de esto? Porque hay unas peculiaridades en el asma del adolescente. El adolescente tiene un cambio de actitud frente a la enfermedad crónica. Él puede decir, bueno, yo venía siempre siendo protegido por mis padres, ellos me ayudaban a que me tomara la medicación, ya no debo depender de ellos. Entonces tienen como esa necesidad de separarse, diferenciarse de sus progenitores, que eran su apoyo fundamental. Se vuelven rebeldes hacia las normas y además de eso quieren estar en un grupo de iguales y no quieren sentirse marginados. Entonces pueden tener todo esto unido, una explicación para las actitudes de rechazo ante la enfermedad e incluso negación del problema. Y como ustedes pueden suponer, pues eso hace más difícil que tratemos al paciente asmático. También están en el reconocimiento de su nuevo cuerpo, que a veces puede provocar que no sean capaces ni siquiera de valorar los signos de alarma, de esa sensación de opresión torácica, de esa sensación de que cuando hacen deporte no rinden igual que sus compañeros, pero ellos no quieren sentir que eso les sucede y por eso a veces lo ignoran. Entonces, están tratando de desarrollar su autonomía, como esa capacidad de tomar decisiones y definitivamente necesitan y por lo tanto ellos comienzan a rechazar las reglas establecidas y la autoridad de los adultos y a veces también adquieren hábitos como el tabaquismo, la farmacodependencia, la adopción de conductas de riesgo que hacen que el control del asma pues, sea cada vez más complejo. Y unido a ese problema, el sistema sanitario y en nuestro país, lamento decirlo, no está muy clara la atención de los adolescentes. Hemos tratado de unificar con medicina interna, con medicina familiar, con pediatría, a sabiendas que los adolescentes son pacientes de los pediatras, pero no contamos con los suficientes pediatras encargados de atender al adolescente, ni tampoco tenemos áreas en nuestros hospitales para atender a adolescentes. En pocos sitios realmente, hay que decirlo. Y esto es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Entonces, el sistema sanitario nuestro es deficitario. De pronto el doctor Celedón nos puede decir algo después cuando tengamos la discusión sobre las diferencias que puede haber en donde él ejerce, en Pittsburgh, y donde maneja pues él un grupo grande de pacientes y está enterado de cómo es con las diferencias con respecto a nosotros, sobre todo los adolescentes. Entonces tenemos necesidad de integrar a los adolescentes para que comprendan su enfermedad, para que entiendan la patología sin que se sientan enfermos o menospreciados, que es un problema, para que no se sientan dependientes, pero que también entiendan que si uno les dice que deben hacer algo en su beneficio, no se incomoden y no abandonen el manejo que nosotros pretendemos que se logre, tanto farmacológico como no farmacológico. Entonces, para hablar de otras peculiaridades más, ¿qué pasa con los adolescentes? Ellos a veces evitan la medicación de base y obvian la utilización de antiinflamatorios porque no sienten un alivio inmediato. Por eso la terapia MART, que hoy día es muy importante, es decir, la terapia de rescate más la terapia de mantenimiento en una sola medicación, como la budesonida, formoterol, pueden ayudar a que esto mejore muchísimo, se mejore la adherencia y no se tenga que utilizar diferentes inhaladores en este grupo de edad. Y el GINA desde el 2019 comenzó ya a meter claramente la terapia MART, incluso desde antes, pero el 2019 y ya en el 2021, como vamos a ver cuando hablemos de tratamiento, simplificó el asunto y eso nos va a ayudar muchísimo a manejar el paciente asmático desde el punto de vista farmacológico. Pero no olvidemos que tenemos que tratar el entorno ambiental, el entorno social, hacer que sus compañeros los acepten, hacer que los profesores entiendan su enfermedad, que los padres sean más comprensivos, pero que a la vez los apoyen y que ellos se adhieran a lo que les estamos tratando
de involucrar para que entiendan su enfermedad y su manejo. El uso inadecuado de la medicación hace que, como se sienten bien con terapia de rescate, no utilicen el tratamiento a largo plazo y eso es muy peligroso. Y además de eso, olvidan las normas de evitación de desencadenantes y procura evitar ser distinto a sus compañeros, a sus pares. Eso lo voy a decir y lo voy a repetir varias veces porque es muy importante entender que para que el adolescente asmático se maneje adecuadamente, debe existir un equipo multidisciplinar en donde participe incluso el equipo de sus profesores y que incluso en algún momento sensibilice uno a los compañeros para que ellos entiendan por qué esta persona tiene un manejo un poco diferente y por qué él está a veces utilizando un inhalador, porque ellos se pueden sentir diferentes y se pueden sentir, como ya dije, estigmatizados y eso es lo que no queremos. Entonces hay luces. La luz es una buena historia clínica. No me voy a tener en los datos, pero ustedes saben perfectamente que el paciente adolescente asmático, pues, básicamente puede sentir limitaciones en sus actividades cotidianas, puede en las noches estar imposibilitado para dormir adecuadamente, puede tener ausentismo escolar y además de eso, pues también hay que revisar los antecedentes atópicos y un examen físico en donde incluso se pueden encontrar deformidades del tórax si no fueron tratados adecuadamente en su niñez, porque el asma empieza en la niñez y sigue en muchos casos en la adultez. El asma es una enfermedad de todos los grupos de edad. El laboratorio pulmonar nos va a ayudar muchísimo, la curva de flujo-volumen o espirometría, el test de reto ejercicio o test de broncomotricidad u otros test de retos, por ejemplo el de metacolina, nos van a servir para diagnosticar funcionalmente y cómo está el asma o si se trata de una obstrucción reversible, que es la definición biológica del paciente asmático. Otros exámenes muy sencillos como un cuadro hemático en donde los eosinófilos hoy día volvieron a jugar un papel muy importante. Para mí nunca dejaron de serlo, pero eso es como la medicina que es cíclica a veces, en donde a veces dejamos costumbres y dejamos situaciones que nos ayudaban y yo creo que los eosinófilos y la inmunoglobulina E en una época atrás la teníamos muy en cuenta y hoy día volvió otra vez a tenerse en cuenta porque hubo un lapso en donde como que la desechamos. Hoy los test de alergia también juegan un papel muy importante, en algunos casos bien escogidos. De hecho, lo vamos a ver en el manejo, cómo se indica que se puede manejar con inmunoterapia como un ayudante adicional. Y la fracción exhalada de óxido nítrico, sobre todo porque hoy día estamos caracterizando fenotipos de pacientes asmáticos y los adolescentes no están lejos de ellos para poderlo manejar adecuadamente. Pero no hay que olvidar los diagnósticos diferenciales, porque a veces manejamos un paciente con fibrosis quística como si fuera asmático, a veces no tenemos en cuenta que hay comorbilidades que pueden empeorar al paciente asmático y a veces no tenemos en cuenta que hay otras enfermedades como por ejemplo la alveolitis alérgica extrínseca, digamos que la esperilosis broncopulmonar alérgica, las noxias por la contaminación ambiental, que no necesariamente son manifestación o se manifiestan como asma, pero influyen muchísimo en la sintomatología respiratoria crónica de un paciente. Y entonces, para resumir el bloque anterior, ¿cuáles son los retos para el tratamiento del asma en adolescentes? Primero, que reportan síntomas, quieren ignorar la enfermedad, la niegan, abandonan la medicación o no la usan. Tienen problemas de comportamiento adicionalmente que hacen complicado la adherencia. Hay comorbilidades no solamente físicas, sino también mentales, depresión, ansiedad, desorden de estrés postraumático. De eso nos va a hablar muchísimo Juan Carlos. Dificultades del aprendizaje, adicciones, el bullying, que ellos quieren a toda costa evitar, pero a veces con la enfermedad lo tienen, el entorno familiar y escolar, que es complejo, y la transición. Como dije, todo lo que es transición tiene retos. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para que en el colegio nos colaboren? Se identifica el caso, se educa y comunica al personal educativo, que los padres se involucren también, el personal médico, y muy importante, y quizá me faltó involucrarlo en la diapositiva, los compañeros, como ya lo dije anteriormente. El acceso fácil al cuidado en la salud y los planes de acción escritos, muy importante reforzarles a ellos con planes de acción escritos y ojalá consensuados para que haya mejor adherencia. Y el automanejo implica que se trabaje con el nivel de madurez que tiene el adolescente en las diferentes etapas, temprana, media y tardía, como mencioné anteriormente. Y me gusta este esquema publicado en Journal de Asma y Alergia el año pasado por el doctor Kaplan, en donde se dice que el paciente describe el problema,
pero nosotros, los trabajadores en salud, los clínicos, entonces debemos escuchar cuidadosamente y tenemos que hacer una conversación interactiva para tratar de, de asesorar a las alternativas y, por lo tanto, darle opciones, hacer que el adolescente atienda a las recomendaciones, escoja la opción que le parece que le conviene, pero es una opción negociada con el personal de la salud. Hacemos entonces el plan escrito, la educación, proveemos, digamos que, criterios de manejo que involucren también a su casa y tratamos entonces de que sigan nuestras recomendaciones clínicas y que al seguir las recomendaciones tengamos unos resultados y esos resultados van a hacer que redefinamos o que sigamos el tratamiento que habíamos propuesto y revisamos finalmente con el adolescente. Me gustó muchísimo esa secuencia. Parece en el papel muy sencilla, pero convenzamos a un adolescente para que escoja una opción que le convenga. Eso es lo complicado. Y Gina involucró este ciclo que es muy bonito, el diagnóstico, control de síntomas, factores de riesgo que ya anuncié, incluyendo también evaluación de la función pulmonar. Muy importante la técnica de inhalación y la adherencia y obviamente la preferencia del paciente. Además de eso, dentro del ajustar el tratamiento, tenemos que revisar cómo están los medicamentos, enseñarles qué es un medicamento aliviador y qué es un medicamento controlador, enseñar que también hay estrategias no farmacológicas y, por ejemplo, tenemos que poner mucho cuidado con factores de riesgo modificables, como que a esta edad se vuelven fumadores, muchos de ellos vapeadores. El vapeo hoy día es un factor de riesgo muy importante. La obesidad, porque a veces se descuidan y esto acentúa el problema. Y pues las conductas de riesgo que pueden asumir los adolescentes. Y entonces revisamos la respuesta. ¿Cómo? Mirando los síntomas, mirando exacerbaciones, mirando si hay efectos colaterales de los medicamentos, mirando la satisfacción del paciente y evaluando cuando consideramos necesario con nuevas pruebas de función pulmonar. Y además de eso existen como, digamos que la semaforización, que puede ser muy útil, con planes de acción escritos en donde les vamos enseñando con el nombre, con los acudientes, la luz verde en donde respira bien, no tiene tos ni sibilancia, trabaja, juega o va al colegio sin dificultad, duerme toda la noche. Y si consideramos un asma moderada o grave, poner valores de pico flujo para que sepa en qué momento puede empezar a cambiar de semaforización. Entonces, siempre debe haber un medicamento controlador, ¿sí? Que con la terapia MART usualmente es el corticoide inhalado con el beta-2 de acción prolongada. Y en el amarillo, entonces, pueden aparecer algunos datos de dificultad para respirar, no tan notorios. Puede haber tos, sibilancias, sensación de pecho apretado, a veces no puede trabajar o jugar, se despierta tosiendo en la noche. Tenemos unos valores también de pico flujo en los pacientes, como dije, moderados y graves usualmente, porque no es rutinario para los leves y se recomiende en los escalones 1 y 2, de pronto los 3, 4 y 5 de Gina, como vamos a ver más adelante, son más válidos los usos del pico expiratorio flujo. Y ahí entonces nosotros tenemos que decir, siga utilizando los medicamentos de la zona verde, pero también utilice, por ejemplo, la terapia MART, o si no, o si el paciente estaba simplemente con un corticoide inhalado y no estaba con beta-2 de acción prolongada, podría utilizar en un momento el beta-2 de acción prolongada con el uso de un corticoide o un beta-2 de acción corta como terapia de rescate, pero en este grupo de edad Gina ya lo propone como que no sea, como lo vamos a ver también en la tablita de manejo. Y el rojo definitivamente es el que está mal, está en crisis, debemos incluso pensar en llamar a emergencias, en llevarlo a urgencias y en manejarlo con el esquema de crisis y adicionalmente dar hasta una dosis de un corticoide vía oral, se recomienda anotar en algunos casos, pero todo esto consensuado y acordado. Entonces, para involucrar en el automanejo al adolescente, él debe ser capaz de conocer y evitar los desencadenantes, debe ser capaz de reconocer y monitorizar los síntomas, utilizar la medicación, especialmente la inhalada, de forma correcta y actuar de forma temprana. El autocontrol, entonces, es esa capacidad para reconocer cualquier situación clínica y tomar decisiones adecuadas. Y esto no siempre es fácil en los adolescentes. Y miren lo que les estaba diciendo, ya es una de las últimas diapositivas, en el manejo. En el manejo, entonces, están los pasos. En el paso 1, que es síntoma de menos de 2 meses al mes, de 2 veces al mes, perdón, entonces se podría utilizar a necesidad a dosis bajas
de corticoide con formoterol. En el paso 2, que son síntomas 2 veces en el mes o más, pero no más de una vez al día, ellos pueden utilizar ya de mantenimiento permanentemente dosis bajas de corticoides, ¿sí? O pueden utilizar a necesidad dosis bajas de corticoides más formoterol, ¿sí? Y en el paso 3, pues las dosis bajas de corticoides más el beta-2 de acción prolongada. En la fase 4, dosis medias. Y en la fase 5, dosis altas. Pensar en la fenotipificación para utilizar incluso desde el cuarto paso el uso de biológicos. Además de eso, pensar en otros medicamentos como el tiotropio y otros LAMA, que son medicamentos de acción prolongada antimuscarínicos, pero eso era en el 2020. Mire, el 2021 lo simplificó muchísimo más. Esto está recién sacadito del horno. Todos los pasos con la terapia MART, es decir, el mantenimiento desde los 12 años en adelante con el corticoide más el formoterol. Y en el paso 5, como ya dije, pues algunos de los medicamentos biológicos, en algunos casos dan como optativo que yo pueda utilizar corticoides por vía oral. No solemos en pediatría dar corticoides por vía oral para el manejo de asmáticos a largo plazo, y creo que muy poco lo hacen también los neumólogos de adultos. Y se dan alternativas que ustedes podrán revisar en la nueva guía que está recién desempacadita, como ya dije. En conclusión, los jóvenes con asma pueden negar la enfermedad, subreportar los síntomas, abandonar los tratamientos y participar en comportamientos de riesgo, además tener algunas comorbilidades psiquiátricas que pueden tener efectos profundos en esta enfermedad, en este grupo de edad. Las acciones de salud basadas en los colegios o con trabajadores de salud comunitarios o profesionales de salud mental o especialistas en asma o todos juntos, son todas ayudas muy valiosas para coordinar el cuidado en casa de los adolescentes con asma. Eso era lo que yo les quería mencionar. Muchas gracias. Aquí seguimos felices y más documentados, pero a veces más confundidos, pero bien rodeados. Miren a mi querido Juan Carlos, rodeado de nuestras pediatras del grupo y pues compartiendo en muchos momentos en que la vida nos ha dado la oportunidad. Les agradezco muchísimo la invitación. Muy amable José Miguel, muy amable Isa, muy amable doctor Bautista, muy amables a todos los que me están escuchando y especialmente un abrazo muy cordial, muy efusivo para Juan Carlos, que ahorita continúa. Muy amable y muchas gracias. Esperamos en las preguntas después poder resolver algunos asuntos que quedaron entre bambalinas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yur. Yo sabía que usted nos iba a dejar muy bien como Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. De verdad que una excelente y muy buena revisión de la problemática de la neumología, del asma en la adolescencia. Seguidamente voy a dar paso a la presentación del doctor Juan Carlos Celedón Ginás. Doy la observación al hospedador en donde le pido que me deje un momentico hacer una semblanza del doctor Juan Carlos Celedón antes de iniciar el video, por favor. Antes de iniciar la presentación del doctor, deme para comenzar la presentación, la semblanza del doctor Juan Carlos Celedón. Nuevamente destaco que lo que queremos hacer ahora es una semblanza, más que una rígida presentación de la historia académica del doctor Juan Carlos. En este momento el agradecimiento a las sociedades científicas y a los laboratorios que nos han patrocinado este masterclass.
a la Universidad del SINU, a la Universidad de Cartagena, a la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, a Asoneumocito, quien muy gentilmente también quiso vincularse a la presentación del doctor Celedón, a nuestra alma mater, Universidad de Cartagena, de parte de la Clínica Respiratoria y de Alergia. Entonces, seguidamente quiero destacar la semblanza del doctor Juan Carlos Celedón. Para eso, de fondo, tenemos una interpretación de Nicolás Tovar, Juan Carlos, mucho cariño, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Barranquilla, con la reconocida canción de la novia de Barranquilla, la gran compositora Estercita Forero, cantando Mi vieja Barranquilla, Nicolás Tovar. El doctor Juan Carlos Celedón es un amigo, paisano, colega, médico, neumólogo, genetista e investigador. Egresado del Colegio Liceo Cervantes de Barranquilla, donde estudió desde primaria hasta finalizar su bachillerato, cuando fue reconocido como el mejor alumno de la promoción 81 y de los primeros estudiantes del país, logrando así premio Andrés Bello en esa promoción. Seguidamente, el doctor Juan Carlos ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana en Bogotá, donde logra al terminar sus estudios de medicina la distinción como mejor estudiante de su promoción 1987. Posteriormente, el doctor Celedón viaja a Estados Unidos, donde logra el título académico de doctor en salud pública del Harvard School. Completó su residencia en medicina pública en el Harvard School. Completó su residencia en medicina interna en el Centro Médico Beth Israel en Nueva York y obtuvo una beca en medicina pulmonar y de cuidados críticos en la Universidad de Brown, así como una beca de investigación en la Facultad de Medicina de Harvard, donde posteriormente Juan Carlos se desempeña como docente, recibiendo el premio de tutor joven de Harvard Medical School en el 2005 y el de maestro sobresaliente del año del programa Especialistas en Ciencia Clínica del Harvard Medical School en el 2006. En el junio del 2010 recibe premio a la excelencia a la tutoría, también del Harvard Medical School, siendo así el primer docente en la historia de esta prestigiosa institución en recibir tanto el premio al tutor joven, creado en el 2005, como el premio al mejor tutor por su labor como mentor de investigadores jóvenes. Estuvo en Harvard hasta el 2010, cuando es nombrado jefe de la División de Neumología, Alergia e Inmunología de la Universidad de Pittsburgh en el Children's Hospital de Pittsburgh, donde hoy es profesor de Pediatría y Medicina, jefe de la División de Medicina Pulmonar Pediátrica de la Facultad de Medicina de dicha universidad. Actualmente, el doctor Juan Carlos Celedón es consultor científico del Instituto Nacional de Ciencias Ambientales en Salud de los Estados Unidos y más recientemente, año 2020, fue elegido como presidente de la American Thoracic Society, siendo un verdadero orgullo para nuestro país, Colombia, y para toda América Latina. Por primera vez, un hispano, un latinoamericano logra esta distinción. Sus estudios y trabajos de investigación han tenido el objetivo en demostrar cómo el medio ambiente y el estilo de vida modifican la expresión de los genes para producir y o agravar asma o EPOC. Y estos han sido conducidos especialmente en poblaciones de niños hispanos de América Latina, especialmente Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico, elucubrando sobre la incidencia y factores de riesgo para estas enfermedades en los distintos grupos étnicos y estratos socioeconómicos de estas poblaciones. Sus trabajos tienen la intencionalidad y el potencial objetivo de modificar el abordaje en prevención y tratamiento de estas enfermedades para que la humanidad pueda respirar mejor. Para él, sus logros no hubieran sido posibles inicialmente sin el ejemplo y el apoyo de sus padres, Enrique Celedón Manotas, médico como él fallecido, y Nora Ginás Ocio, su querida madre.
Su soporte actual es el apoyo de su familia, formada por la también barranquillera Nísima Liliana Dungán y sus dos queridas y bellas hijas. Su eslogan de vida es y ha sido siempre, dentro de la sencillez que lo marca, la causa es mucho más importante que el individuo. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por hacernos este honor de estar con nosotros esta noche para descifrar un poco más este tema de qué tanto es mito y qué tanto es realidad, que el estrés, la ansiedad y la depresión conducen a una respuesta que condiciona alergia, y agravamiento y aparición de asma. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias nuevamente. Bienvenido. Sí, gracias, José Miguel, por la gentil introducción, presentación. Mil gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar con ustedes, con mi gran amigo de muchísimos años, Jürg Niedermacher, doctor Oscar Barón, en fin, mucha gente a quien, doctor Bautista Hoyos, que le tengo un gran aprecio. Mil gracias. Muchas gracias, Juan. Entonces iniciamos la conferencia del doctor Juan Carlos. Buenas noches, es un placer el acompañarlos hoy para hablar sobre el estrés, las alergias y el asma, mito o causalidad. Le agradezco a los organizadores su gentil invitación, siempre es un placer estar en Colombia, así sea de forma virtual. He recibido materiales de investigación de Merck, GlaxoSmithKline y PharmaBite. No he recibido ningún salario o ninguna otra forma de soporte financiero. Esto es para proveer medicaciones gratuitas a niños que participan en estudios con fondos del Instituto Nacional de Salud no relacionados con esta presentación. La prevalencia del asma infantil varía de forma marcada entre nuestros países en Latinoamérica y adentro de ellos. Vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, que entre adolescentes de 13 y 14 años que participaron en ISAC, la prevalencia de asma es bastante baja en países como Guatemala y mucho más alta en otros países como, por ejemplo, Perú, con Colombia con una prevalencia intermedia, pero con variación dependiendo de regiones y ciudades. En Estados Unidos ocurre lo mismo. Se ve una variabilidad en la prevalencia o carga de asma infantil, tanto por estadio socioeconómico como por raza o etnicidad. En este país, los grupos que tienen más asma son los puertorriqueños y los afroamericanos, con otros grupos étnicos, como por ejemplo los mexicanos, con una prevalencia de asma más baja. También vemos que la prevalencia de asma es más alta en aquellos individuos que son más pobres o que carecen de medios socioeconómicos. De hecho, como hemos discutido en ocasiones anteriores, en Estados Unidos se observa esta paradoja hispana, donde los puertorriqueños tienen la más alta prevalencia, morbilidad y mortalidad de asma de todos los grupos étnicos en los Estados Unidos. Y los mexicoamericanos, por el contrario, tienen la carga más baja de asma de todos los grupos étnicos. Esto es, por supuesto, estas disparidades o inequidades en asma son, por supuesto, multifactoriales. De todos estos factores de riesgo, el único que todavía no podemos modificar es la genética, pero de resto todos estos factores son potencialmente modificables, como son el estadio socioeconómico, la polución ambiental en el hogar, la dieta, la exposición a la violencia y estrés, que es de lo que se trata la charla de hoy, acceso a cuidado de salud y el alfabetismo de salud y las creencias culturales. Esto es a nivel individual. Y a nivel comunitario tenemos más de lo mismo, el estadio socioeconómico, las condiciones de la vivienda, factores socioculturales, la exposición a la violencia y el estrés a nivel comunitario, la polución ambiental,
la educación de la comunidad y la rueda va rodando. De tal manera que un niño o una niña que esté expuesto a múltiples factores de riesgo tiene una prevalencia, una incidencia de asma más alta. Hablemos primero de la exposición a la violencia. Esta es una revisión relativamente reciente que hicimos con uno de nuestros fellows, Jeremy Landeo Gutiérrez, en la que exponemos que exposición a la violencia, sea a nivel individual, de forma prenatal, durante la infancia, durante la edad adulta, a nivel familiar, a través de la pobreza o el abuso doméstico, intradoméstico, a nivel comunitario, el crimen, la discriminación, el racismo, y cuando ocurren catástrofes, sean estas la guerra o huracanes o factores dados debidos a los cambios climáticos. A nivel de un individuo, este experimenta un estrés que puede ser de tipo crónico. Esto podría llevar a que un individuo saludable, sea un niño o un adulto, desarrolle asma, o que si ya tiene asma, su asma se empeore con una mayor cantidad de visitas a urgencias, hospitalizaciones, pobre control de síntomas, disminución de función pulmonar, disminución de respuesta a tratamiento. Esta es una foto del Fuerte del Morro en San Juan, en la isla de Puerto Rico. Los puertorriqueños no solo tienen una carga de asma muy alta, sino que también están expuestos a altos niveles de violencia, tanto cuando viven en la isla de Puerto Rico como cuando viven en el Estados Unidos continental, sea en el noreste, como por ejemplo en Massachusetts, en Lawrence, o en Hartford, Connecticut, o en el Bronx, en Nueva York. Más aún, parece que los puertorriqueños tienen una mayor susceptibilidad a los efectos detrimentales de la violencia y al estrés. Por ejemplo, luego de los hechos del 11 de septiembre del 2001, los puertorriqueños fueron el grupo étnico que reportó más síntomas de estrés postraumático. Nuestro grupo y otros han ligado el estrés y la violencia al asma y a la morbilidad por asma. En este primer estudio de nuestro grupo, estudiamos la relación entre la violencia, la exposición a la violencia y el estrés y el asma y la morbilidad de asma en 1.212 niños puertorriqueños viviendo en la área metropolitana de San Juan y Caguas, en la isla de Puerto Rico. En el año previo al estudio, 14% de estos niños habían presenciado un acto de violencia, 7% habían sido víctimas directas de la violencia y un 6% habían sido víctimas de abuso, sea físico o sexual. Y lo que demostramos en este estudio de corte transversal es que el abuso físico o sexual en el año previo al estudio está asociado con un riesgo aproximadamente 2 veces mayor de asma, rinitis alérgica, uso de medicaciones por asma, no he mostrado acá visitas a urgencias, hospitalizaciones, etcétera, aún tomando en cuenta una serie de covariables que pudiesen confundir esta relación. Este fue el primer reporte de una asociación directa entre el abuso infantil y el asma. En ese momento postulamos que un mecanismo potencial eran alteraciones en el eje hipotalámico pituitario, como por ejemplo niveles reducidos de cortisol endógeno. Sin embargo, reconocimos que no podemos establecer una relación temporal en este estudio por ser de corte transversal. Sin embargo, unos años después, el Dr. Coogan y sus colaboradores ligaron el abuso infantil con el desarrollo de asma incidente en un estudio de mujeres jóvenes afroamericanas. Este estudio fue de corte longitudinal y hallaron lo mismo. El abuso físico durante la infancia estuvo asociado con un riesgo más alto de asma en adultos jóvenes seguidos por 10 años en estas mujeres afroamericanas. Una de las maneras como el estrés o la violencia pudiesen incidir en la salud, y en este caso en el asma, es a través de la epigenética. Este diagrama, que ya tiene más de 12 años, de mi colega Rachel Miller, muestra cómo, por ejemplo, una mujer embarazada que esté expuesta a factores como los alergenos, antibióticos, polución ambiental, dieta, tabaco,
pudiese experimentar su bebé un cambio en la metilación de ciertos alelos, y estos cambios de metilación pueden llevar a una expresión sea aumentada o disminuida de los genes. Dependiendo si un gen es protector o si es detrimental, el bebé podría o no desarrollar asma. La metilación de ADN es uno de varios mecanismos epigenéticos, incluyendo, por ejemplo, la modificación de histonas también. En este estudio subsiguiente, examinamos el gen para el receptor de la adenilatociclasa, receptor polipéptido 1, o el PAC1 receptor, lo voy a llamar ADCY, que había sido implicado en la patogénesis de síndrome de estrés postraumático en adultos y en ansiedad infantil, por mi colega Kerry Ressler. Y el doctor Ressler mostró en un estudio en Nature hace ya 10 años que en mujeres que habían sido expuestas a eventos traumáticos, la cantidad o la carga de síntomas de estrés postraumáticos cuantificados en una escala validada están relacionados con la metilación de ADN del promotor de este gene, del ADCY. Más aún, mostraron que cambios en la expresión de este gen en el cerebro estaban asociados con el síndrome de estrés postraumático en estas mujeres. Nosotros examinamos si la exposición a la violencia, nuevamente cuantificada con una escala validada, estuviese asociado con la metilación de este gen. Y eso fue lo que encontramos, que cada incremento de un punto en esta escala estaba asociado con metilación de ADN del promotor del gen. Más aún, encontramos que la metilación aumentada del gen está asociada con un riesgo mayor de asma, un 30% mayor de asma en estos niños puertorriqueños. Para mi conocimiento, este fue el primer estudio en proveer un mecanismo genético o epigenético potencial para la asociación reportada entre el estrés psicosocial y el asma infantil. Mostramos también que un polimorfismo en este gen ADCY está asociado con asma infantil en puertorriqueños. Este polimorfismo había sido asociado con síndrome de estrés postraumático en mujeres adultas. Más recientemente examinamos la relación entre la victimización o matoneo en 24.612 estudiantes de bachillerato en los Estados Unidos y el asma. Y esto fue lo que encontramos. Cualquier tipo de victimización estaba asociado con un riesgo 43% mayor en todos los participantes y muy similar entre niños y niñas. Examinamos 5 tipos de victimización, incluyendo el temor de acudir a la escuela en el mes anterior, el haber sido amenazado o herido por un arma en el año previo, el haber sido abusado físicamente por el novio o novia en el año previo, el haber sido coercionado a tener sexo o el haber experimentado matoneo en la escuela. Lo que encontramos fue también que mientras más tipos de matoneo hubiese experimentado un estudiante de bachillerato, mayor el riesgo de asma. Por ejemplo, en todos los participantes, el riesgo fue 27% mayor si solo era un tipo de matoneo, 68% mayor y mucho mayor, 2.44 veces mayor, si había experimentado 3 o más tipos de matoneo. Hablemos un poco ahora del estrés crónico. Estos son 2 niños que están usando sus inhaladores con un espaciador como debe ocurrir. Los puertorriqueños tienen una respuesta disminuida a los broncodilatadores de corta acción cuando se comparan con miembros de otros grupos étnicos. Y antes de este estudio, esto había sido atribuido a variación en mutaciones en el gen que regula el receptor beta-2 adrenérgico o ADRB2. Mi colega Greg Miller de Northwestern en Chicago había demostrado que el estrés crónico, solo o acompañado por estrés agudo, estaba asociado con una expresión disminuida de este gen ADRB2 en leucocitos de sujetos con asma. Esto lo había reportado él en el año 2006.
Nosotros, basado en esto, nuestra hipótesis fue que el estrés crónico reduciría la respuesta broncodilatador en niños y adolescentes puertorriqueños. Y esto fue lo que encontramos. Aquellos niños que experimentaban un nivel más alto de estrés crónico, y este estrés crónico está relacionado con la violencia, tienen una disminución en respuesta broncodilatador de 3.9%. Para referencia, en estos niños de esta edad se usa 8% como sugestivo de asma en estudios de investigación. O sea que esto es más o menos un 50% de lo que se consideraría significativo. Fuimos a un segundo cohorte en el estado de Rhode Island, en los Estados Unidos, que incluía niños puertorriqueños, niños dominicanos y niños de raza blanca. Y en estos niños, la ansiedad y el pánico, solos o combinados, también estaban asociados con una respuesta disminuida broncodilatador. Luego encontramos otro cohorte de adolescentes, 87 adolescentes, en un estudio nacional en Estados Unidos, que no tenían asma diagnosticada por un médico, que no estaban siendo tratados con ninguna medicación, pero que en su espirometría tenían una reducción de BF1 a BFC. Y en estos niños también el nivel alto de estrés crónico estaba asociado con una disminución de 4.5% en respuesta broncodilatador. Es más, examinamos esto al nivel del hogar. Entonces, lo que muestra esta diapositiva es que aquellos hogares donde tanto la madre como el niño experimentaban niveles altos de estrés crónico, tenían una disminución de más del 10% en respuesta broncodilatador cuando se comparaban con hogares en que ni el niño ni su madre reportaban niveles altos de estrés crónico. Luego examinamos polimorfismos en el gen que habíamos encontrado asociado con asma en puertorriqueños en un metaanálisis de 2.743 niños con asma de múltiples razas y etnicidades que tenían datos sobre respuesta broncodilatador. Y en este metaanálisis encontramos que un polimorfismo en el promotor de este gen está asociado con una disminución de respuesta broncodilatador de más o menos 1.1%. De forma interesante, este polimorfismo también está asociado con una respuesta o expresión disminuida del gen que regula el receptor beta-adrenérgico en niños y en adultos con asma. Por último, en mi colaboración con el doctor Ressler, teníamos datos en mujeres de raza negra viviendo en en el área metropolitana de Atlanta. En estas mujeres teníamos resonancia magnética funcional de cerebro y también genotipos. Y aquellas mujeres que tenían 2 copias del alelo que habíamos encontrado que está asociado con una respuesta disminuida broncodilatador, en estos estudios de resonancia magnética tienen una conectividad aumentada entre la amígdala y la ínsula, que en seres humanos es un biomarcador de ansiedad. Poniendo todos estos datos juntos, lo que creemos es que en individuos que son genéticamente susceptibles, y este gen no creo que sea el único que está involucrado, en estos individuos hay una regulación negativa del gen ARB2 que lleva a una disminución en respuesta broncodilatador, y quizá esto sea a través de mecanismos neurohormonales. Por ejemplo, una descarga de catecolaminas persistente, crónica, que lleve a esta regulación negativa. Obviamente esto tiene implicaciones también para otras enfermedades que empeoran o son causadas por el estrés crónico, como las enfermedades, otras enfermedades cardiopulmonares. Más recientemente hemos examinado si el estrés, sobre todo el estrés relacionado con la violencia, está asociado con una disminución del control del asma de forma longitudinal, porque nuevamente los estudios anteriores habían sido de corte transversal. Entonces examinamos si cambios en el estrés crónico sobre un periodo de más o menos un año, 48 semanas, está asociado con un empeoramiento o declive de función pulmonar, con peor asma, control y calidad de vida en 123 niños y adolescentes de 8 a 16 años que participaron en nuestro ensayo clínico de vitamina D. En ese ensayo clínico, luego de un periodo de prueba de 4 semanas, confirmamos adherencia de al menos 75% a un esteroide inhalado, en este caso fluticasona,
Y todos estos niños que participaron en este estudio recibieron fluticasona a dosis apropiadas para su edad. Y esto fue lo que encontramos. Un aumento en la escala o puntaje que mide este estrés crónico está asociado con disminuciones en tanto el BF1 como el BFC sobre un periodo de más o menos un año en estos 123 chicos. Todos estos modelos multivariados fueron ajustados para edad, sexo, raza, educación de los padres, el sitio del estudio, si fueron asignados a vitamina D o placebo y el tiempo que duraron en el estudio. Más aún, lo que encontramos también fue que el aumento en este score o puntaje para el estrés crónico relacionado con violencia está asociado con una disminución en el control del asma y una disminución en la calidad de vida de asma. Y de forma interesante, luego tomamos este análisis y lo replicamos en un análisis de niños, 232 niños puertorriqueños, en lo que tenemos datos de seguimiento desde cuando tenían 6 a 14 años hasta la edad de 9 a 20 años. Y en estos chicos encontramos nuevamente que un aumento en este puntaje de estrés está asociado con una disminución tanto en BF1 como en BFC. Cuando se ponen todos estos hallazgos juntos, esto sugiere que un estrés crónico aumentado durante cierto tiempo está asociado con empeoramiento de función pulmonar, control de asma y calidad de vida en niños y de forma interesante, aún en aquellos que han sido tratados o prescritos esteroides inhalados. Hablemos ahora del síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático ha sido ligado al asma en estudios de corte transversal. Nosotros examinamos la relación entre síndrome de estrés postraumático probable en la primera visita o visita de base y el desarrollo de asma o asma incidente 4.5 años después en un cohorte de 3.757 trabajadores de rescate, estos son adultos, para los eventos del 11 de septiembre. Estos trabajadores nunca habían fumado y nunca habían sido diagnosticados con asma antes de la visita de base. Lo que encontramos fue que 4,5 años después de esta visita de base, luego de los eventos del 11 de septiembre, aquellos que tenían o desarrollaron síndrome de estrés postraumático, luego del 11 de septiembre, tienen un riesgo 2.4 veces mayor, tuvieron 2.4 veces mayor de desarrollar asma durante el periodo de seguimiento, aún en modelos multivariables ajustando por una serie de covariables. También encontramos que el síndrome de estrés postraumático está asociado con respuesta broncodilatador y incidencia de asma. Nuevamente esto, sumado a los hallazgos nuestros en niños, implica aún más el estrés psicosocial en la patogénesis de asma. Más recientemente, con mi colega Rafael de la Hoz en Montesinaí, volvimos a hacer un análisis de esta cohorte de trabajadores y tenemos ahora datos de TACs, de tórax de alta resolución, y lo que encontramos es que aquellos trabajadores, nuevamente, que tenían un síndrome de estrés postraumático probable en la visita de base, tienen un área de la pared bronquial más alta que aquellos que no tienen síndrome de estrés postraumático. Esto sugiere que en estos trabajadores hay una inflamación de vía aérea aumentada. ¿Qué tipo de inflamación? Aún no lo sabemos. Esta inflamación de tipo alérgico, no alérgico, eso serán estudios a venir. Hablemos un poco de la ómica del asma en relación con la exposición a la violencia y el estrés. Por unos años ya hemos estado haciendo estudios de la metilación y expresión genética en epitelio nasal en niños con y sin asma. ¿Por qué hacemos esto en epitelio nasal? Porque tanto la metilación como la expresión del epitelio nasal se correlacionan muy bien con aquellas en el epitelio bronquial, sobre todo en no fumadores. Los estudios de niños y adolescentes que no fuman, esto nos da una ventana al pulmón sin tener que hacer una broncoscopía que es invasiva y costosa.
Publicamos ya hace 2 años un estudio en Lancet Respiratory Medicine mostrando nuestros hallazgos de este estudio de metilación en epitelio nasal en relación al asma atópica en niños. Demostramos que había una gran cantidad de áreas o marcadores de metilación que están asociados con el asma atópica, tanto en niños puertorriqueños como en niños holandeses y en niños de origen afroamericano. De hecho, de las 30 señales más significativas, replicamos 28 en los otros 2 cortes, es decir, en el corte holandés y en el corte afroamericano. Los hallazgos fueron extremadamente significativos. Más aún, creamos un panel de marcadores para ver si podíamos diferenciar aquellos niños con asma atópica de controles. Y este panel tuvo una certeza, digamos, diagnóstica bastante alta. Fue del 88% en niños puertorriqueños, del 82% en un corte mucho más pequeño de niños afroamericanos y de un 87% en adolescentes holandeses. Esto es algo muy promisorio, un estudio de corte transversal, hay que replicarlo de forma longitudinal, pero para darles una comparación, cuando se usan datos clínicos, la certeza es más o menos de un 60-65%, cuando se usan datos genéticos, la certeza es más o menos entre un 60 y 65%. O sea que esto con datos epigenéticos es más alto. Más recientemente, lo que hicimos fue hacer un análisis del estrés y la exposición a la violencia en relación a la metilación de epitelio nasal en nuestro cohorte de niños puertorriqueños. Desafortunadamente, no hay otros cohortes que tengan tanto datos epigenéticos como datos de estrés y violencia. Lo que hicimos, sin embargo, fue tomar los mejores marcadores de metilación asociados con estrés o violencia y ver si estos marcadores están asociados con asma atópica, tanto en nuestra cohorte como en 2 cohortes adicionales. El cohorte de adolescentes holandeses y una cohorte multiétnica o multirracial de adolescentes en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Y lo que encontramos en un análisis de estos 3 cohortes es que 12 marcadores de metilación en 12 genes estuvieron asociados con el asma atópica. De esos 12 marcadores, de estos 12 genes, 2 han sido implicados antes en asma o en fenotipos de asma, por ejemplo, asma resistente a esteroides. Esto sugiere que quizá nuevamente el estrés y la violencia pudiesen influenciar la epigenética de nuestro epitelio de vía aérea y por último el asma. Esto requiere, por supuesto, y es en lo que estamos trabajando, más cohortes de replicación sobre los hallazgos de estrés y violencia, pero es nuevamente promisorio. Esto fue publicado muy recientemente. ¿Cuáles son los estudios a futuro que estamos haciendo? Les mencionaba que estamos trabajando en estos estudios de exposición a violencia, estrés y metilación y también transcriptómica, y en eso estamos trabajando en este momento en niños puertorriqueños. Tenemos otro estudio tanto en niños puertorriqueños como en niños afroamericanos, estudiando si el estrés y la violencia reducen la respuesta a esteroides inhalados a través de la ómica. Ya les mostré que en estos estudios epidemiológicos ya vemos que parece que incluso en niños tratados con esteroides inhalados, el estrés relacionado con la violencia parece estar asociado con un empeoramiento del asma y la función pulmonar. Estamos empezando este verano, ya recibimos fondos del Instituto Nacional de Salud para un estudio de corte longitudinal en adultos latinoamericanos, en un estudio que se llama SOL. Vamos a tomar marcadores nasales y ver si podemos predecir el declive de función pulmonar, las exacerbaciones de asma en adultos, tanto puertorriqueños como dominicanos con y sin asma. Estamos también empezando un estudio en trabajadores de la cohorte del 11 de septiembre. Y por último, estamos empezando un piloto para hacer un estudio en bebés y ver si podemos estudiar de una mejor manera si el estrés prenatal y postnatal en la vida temprana influencia en el asma a través de cambios epigenéticos. Todo lo que les he mostrado es el resultado de colaboraciones con múltiples
grupos, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Y como les he manifestado en otras ocasiones, siempre en mi carrera ha sido orientada a tratar de que los grupos minoritarios, particularmente aquellos de origen latinoamericano, sean incluidos en estos estudios de genética y ómica. Esto es una revolución que está ocurriendo a nivel de medicina personalizada y es importante que nuestros grupos, nuestra gente latinoamericana esté incluida. Muchísimas gracias por su gentil atención. Doctor Juan Carlos, de verdad muchísimas gracias. Nos quedamos totalmente agradecidos por usted haber compartido no solamente su conocimiento, sino su experiencia y su vivencia y esa personalidad tan de maestro que usted tiene. Gracias, y sabemos que nos ha traído nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, y también, como es lógico en esto, nos quedan muchos interrogantes. Consecuentemente, quiero que aprovechemos estos últimos momentos para que nos acompañes en la mesa redonda con el doctor Yurk y con el doctor Oscar Barón, quien nos va a presidir esta mesa redonda. El doctor Oscar Barón es nuestro presidente actual de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. El doctor Oscar es también santanderiano. Así que yo creo que ya le hicimos el homenaje a esa música santanderiana con Pueblito Viejo. Pediatra, colega, neumólogo, pediatra y además entrañable amigo. Profesor actual de la Universidad del Rosario y profesor de la Fundación Neumológica, en su posgrado de Neumología Pediátrica. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos también el tiempo de estar acá con nosotros, y te doy paso para que seas tú el que presidas esta mesa redonda, que yo sé que estoy abusando del doctor Juan Carlos Celedón. Yo le dije que yo era un carapelá con haberlo puesto en este momento que estamos cerca de la ATS y que debe tener Juan Carlos muchas ocupaciones. Pero cómo no aprovechar tu momento, Juan, y muchísimas gracias nuevamente. Oscar, adelante. Bueno, José Miguel, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un verdadero honor, en primer lugar, representar a los neumólogos pediatras de Colombia a través de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Decirles que este es un evento muy importante para nosotros porque siempre hemos tenido un vínculo afectivo muy cercano con la clínica respiratoria y de alergias a través del evento que realizan anualmente. Voy a serte sincero, me hubiera gustado más que este evento hubiera sido allá a la orilla del Caribe, recibiendo la brisa cálida de Cartagena, pero esto de la pandemia nos tiene así y tenemos que aceptarlo, y así va a ser por un tiempo, pero esperamos que 1 o 2 años ya estemos otra vez en Cartagena. Sí será. Siempre te he agradecido mucho tu invitación y siempre nos hemos encontrado allá y han sido unos eventos magníficos. Pues felicito a todo el grupo organizador, a usted, a Isabel, a Bautista, a Lucila, a todos los de la Clínica de Alergias y Respiratoria por esta organización. En verdad que ha sido 2 charlas estupendas, 2 charlas magníficas, magistrales, casi que uno diría no hay nada que decir, que agregar, pero salen algunos interrogantes que necesariamente vamos a tener que aclarar en los próximos minutos. Y quiero empezar por una pregunta que yo tengo, que seguramente todos nos estamos haciendo y que es inevitable. Y es, ¿cómo va a influir o está influyendo la pandemia del COVID-19 desde el punto de vista del estrés, desde el punto de vista de la ansiedad, desde el punto de vista de los cambios de conducta que hemos tenido frente a la pandemia y su correlación con el asma, desde el punto de vista genético y epigenético, desde el punto de vista de cómo va a afectar a nuestros muchachos, a nuestros adolescentes,
toda esta situación. Entonces, les doy la palabra, si quieres, Juan Carlos primero, luego Yur, como quieran, orientarnos cómo vamos a tener que enfrentar esta situación, porque estamos viendo ya cambios, estamos ya viendo situaciones, pero no sabemos si esto va a ser así o tenemos que esperar cosas peores. ¿Te escuchamos, Juan Carlos? No hay volumen, no hay volumen. Ok, tranquilo. Bueno, yo pensaba que yo empezara, pero empiezo, sí. Es tan gentil. Es una excelente pregunta, Oscar. Lo que nosotros estamos haciendo, aquí pudimos reanudar, tuvimos por supuesto que detener por unos meses los estudios de investigación, pero empezamos a reclutar otra vez para el estudio de estrés y respuesta a tratamiento en julio. Y a pesar de todas las dificultades, ya tenemos como unos 72 niños que reclutamos después de que empezó la pandemia. Entonces, en esos niños les hemos hecho un cuestionario, ¿verdad? Sobre estrés y estrés específico al COVID, la pandemia, etc. Así que hay que esperar a ver, o sea, desde el punto de vista de cambios, esta es una pregunta excelente y esperaremos a que salgan los datos. Apenas estamos empezando a procesarlos, estamos optimistas que podemos reclutar todavía aquí en Pittsburgh afroamericanos, quizá otros 50 niños más. Ya tenemos 100 y tantos en Puerto Rico. Entonces, la ventaja de los de acá es, como te digo, que ya tenemos datos de COVID. Bueno, yo podría decir, después de lo que comenta Juan Carlos, que nosotros inicialmente vimos fue cambios en la práctica clínica, en donde los padres, obviamente, con justo temor, guardaron a sus niños y pues las políticas gubernamentales también iban encaminadas en esa dirección. Los colegios también asumieron toda esta práctica de aislamiento que se volvió no solo físico, sino social, que es lo que más nos ha dolido para nuestra población. Y ahí hay que decir que los adolescentes han sido uno de los que más han sufrido. Y yo no lo he medido, Juan Carlos, pero no sé si la percepción que tengan ustedes es que hay más situaciones y se han descrito de estrés y de depresión en el grupo de adolescentes, y no sé cómo sea la influencia que haya tenido esta pandemia sobre esa población de adolescentes asmáticos. Pero digo que no lo he medido. Excelente pregunta también, York. Han habido dos efectos contrarios, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes también han visto lo mismo. Una cosa que ha ocurrido acá es una disminución tremenda en las exacerbaciones de asma por la disminución de la carga viral. Esta experiencia nuestra que Eric Forno creo está a punto de publicar, tuvimos una disminución de visitas por ataques de asma como de un 67%. Puesto que hay la carga, digamos, de virus sincitial, de rinovirus, de flu, ha disminuido tremendamente. Por supuesto, a los niños no ir a la escuela, no tener esas interacciones sociales. De otro lado, tal como describe Jürg y como sugirió Oscar, está el aislamiento social que lleva a más síntomas de depresión. Entonces son dos efectos contrarios como en direcciones opuestas. Aquí ya empezaron a abrir las escuelas, entonces estamos viendo una resurgencia, digamos, otra vez de visitas por asma. Es interesante todo esto, cómo está desarrollando. Y lo otro que ha cambiado es la modalidad de atención. La telemedicina se volvió un armamentario impresionante y hay muchos papás que se sienten muy cómodos. A uno como médico de alguna manera le parecería cómodo en algún sentido, pero el hecho de no examinarlos, nosotros los clínicos que estamos acostumbrados a explorar y escarbar, si me perdonan la expresión, pues nos ha costado bastante trabajo, pero en esta época de pandemia ha sido una ayuda significativa. Y para añadir un comentario adicional, a mí en nuestro país, aquí Juan Carlos, y de hecho con el grupo de infección respiratoria de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, están trabajando para ver el impacto
el cambio de la enfermedad respiratoria de época antes de pandemia y durante pandemia. Y usted lo dijo hace un momento, es posible que vayan a salir cosas bien interesantes. De hecho, uno cuando mira las curvas del Instituto Nacional de Salud, en donde veía los virus tipificados en años anteriores, ve claramente el descenso de la presentación de infecciones respiratorias en niños. Y pues creo que esto también va a tener una clara relación con también la presentación de asma, como usted lo mencionó, pero la otra contraparte, la que yo acabo de decir, y no se cansan de decirlo muchos de las personas que manejan la salud mental en nuestro país, tenemos que permitir que nuestros niños vuelvan a los colegios. Ese temor que es fundamentado en muchas cosas es válido, pero en muchas otras también hay muchos mitos que tenemos que, creo que, eliminar. No sé, a propósito del Día Mundial del Asma, que ayer se celebraba, si algo se pueda comentar en ese sentido. Otra cosa interesante, Jürgen, que en adolescentes, y fue otra cosa que vimos mucho antes de que llegara el COVID, es el vapeo, ¿verdad? Aquí tuvimos una serie de casos, yo estoy seguro que ustedes también, de injuria pulmonar por vapeo. Hubo una seguidilla de casos que vimos en el infantil y en el de adultos. De hecho, ahorita estamos colaborando los dos hospitales en una serie de casos, ¿verdad? Esto fue pre-COVID. Han llegado otros, pero a mucha menos intensidad, en gran parte porque se han cerrado muchos de estos sitios donde estos chicos iban a vapear. Es la otra parte, son adolescentes, adultos jóvenes, ¿verdad? Que empiezan con el vapeo. El vapeo, nosotros y otra gente ha mostrado que está muy comúnmente acompañado o de tabaquismo o de uso de marihuana. Hay un estudio que publicamos hace un año también de eso. Se veía un uso concurrente de estos agentes en estos adolescentes, que es muy preocupante, ¿verdad? Porque empiezan en la adolescencia nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos bastante bien ilustrados sobre esto y vamos a estar preparados para lo que se nos viene. Quiero transmitirle a los dos conferencistas de hoy que estamos recibiendo felicitaciones de muchos sitios del mundo. Estamos recibiendo asistencia desde Paraguay. Está el doctor Diego Vergara de Chile. Está el doctor José Antonio Castro conectado con nosotros, a quien agradecemos porque lo conocemos y sabemos también todo su conocimiento. Y también nos reportan que están conectados desde Ecuador. El doctor Alfredo Sierra nos escribe dando agradecimientos por la conferencia y felicitándolos por la calidad de lo que les ha dicho. Quiero seguir con otra pregunta en relación con la prevención del asma relacionado con el estrés. ¿Qué intervenciones o qué formas habría para reducir la incidencia de asma relacionada con el estrés? En especial si esto se puede hacer desde la generación anterior, desde padres, en fin, ¿cómo se podría hacer esta intervención? Es una excelente pregunta, Oscar. Aquí te podría decir que no hay, ustedes oyen, ¿verdad? Desafortunadamente todos estos eventos que están ocurriendo en Colombia en este momento, pero acá ustedes también son conocedores de la epidemia de violencia por armas de fuego, que es terrible acá. Es decir, acá en Pittsburgh les puedo decir que hubo un tiroteo en una sinagoga, esto fue hace quizá un año, más de un año, y uno de nuestros neumólogos pediatras estaba a una cuadra de la sinagoga con sus tres hijos en el momento que empezó el tiroteo. Y la policía lo detuvo y hubo una cantidad de muertos. Entonces, aquí definitivamente unas políticas más estrictas, ¿verdad? De uso de armas de fuego. Esto aquí es una locura, la epidemia de uso de armas de fuego. Tendría un efecto importante. En mi opinión, pues es casi a diario que haya una nueva matazón, ¿verdad? En las escuelas, en los colegios. Entonces a mí me parece que son políticas a nivel nacional, ¿verdad? Estoy hablando de cosas de Estado. En países como el nuestro, hemos hablado de esto antes, desafortunadamente hemos tenido por muchísimos años diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Antes era los conflictos con la guerrilla, últimamente estos enfrentamientos desafortunados de los últimos días, y esas cosas tienen una incidencia, ¿verdad? Sin duda.
A nivel doméstico, por supuesto que los pediatras, los médicos familiares, los médicos generales tienen que estar alerta a instancias de abuso doméstico y abuso infantil, porque eso definitivamente es una de las cosas que tiene un impacto mayor. No hablé mucho porque sería una charla aparte de la depresión. Los asistentes bien saben que estas patologías o condiciones de salud mental con frecuencia coexisten y nosotros estamos interesados, como hay otros grupos también, hay muy buenos datos también que sugieren que el tratamiento de la depresión en aquellos que están deprimidos pudiese mejorar el asma. De eso no hablé, pero ese sería un tratamiento, podría ser de tipo farmacológico que hay que evaluar en el futuro si pudiese ser útil, ¿verdad? Como algo auxiliar o ancilar. Bueno, muchas gracias. Yo El diría, doctor... perdón, George, sí. no diría más que por la experiencia, que a veces pasa que se nos olvida que el manejo de los asmáticos tiene que ser multidisciplinar. Y entonces, lamentablemente, nuestro sistema de salud hace que si nosotros le mandamos a un niño a psicología o a psiquiatra porque tiene problemas serios que creemos está influenciando en su asma y su mala evolución, nos atomizan el paciente, lo mandan para otro sitio en donde no saben qué es lo que queremos exactamente. Y entonces, por eso es tal vez muy importante crear esos centros de excelencia que hacen que trabajemos en grupo y que se haga como un circuito. Decimos nosotros, lo miró el neumólogo pediatra, lo vio la nutricionista, lo miró la psicóloga o el psiquiatra. ¿Eso se aplica allí en Pittsburgh o en otros sitios? Sí, claro que sí, York. Es una cosa que habías mencionado en la charla. Un área, acá nosotros tenemos una división separada dentro del departamento para adolescentes y adultos jóvenes, que realmente hace un muy buen trabajo, ¿verdad? Ellos solo ven esa población dentro del departamento y dentro de la división nuestra, lo que hemos creado son varios centros multidisciplinarios, exactamente como describes, ¿verdad? Otra patología que no discutimos para nada es disfunción de cuerdas vocales, donde también en ocasiones hay un componente psicológico, ¿verdad? De conducta, que hay que trabajar en ello. Y tenemos una serie de clínicas de transición. Esa es otra cosa que hemos empezado. Transición del paciente, del pediatra al internista, digamos. Prepararlos para eso. Es otra cosa que estamos haciendo. Lo tenemos en fibrosis quística, lo empezamos en enfermedades neuromusculares y estamos empezándolo en asma también. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, en relación con el mismo tema de la metilación del DNA, en relación con el estrés, nos pregunta el doctor José Antonio Castro si esto se puede transmitir a otra generación. Y pone el ejemplo de la historia de guerras hambrunas donde los adultos con estrés desarrollan asma de nuevo y luego sus hijos que nacen de sus padres tienen más asma. Y además lo felicita por su charla. Es una excelente, como siempre, José Antonio tiene siempre muy buenas preguntas. Hay datos, ¿verdad?, cada vez mayores de que hay transmisiones transgeneracionales, Oscar, de esto, donde por ejemplo, el ejemplo que él dio es el más conocido de la hambruna, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial en Holanda hay ciertos cambios de metilación que se observan de abuelo. Hay datos también más recientes de tabaquismo, que sugieren lo mismo, que algunos de los cambios, ¿verdad?, causados por el tabaquismo en los padres o en los abuelos pudiesen ser transmitidos. Para mí lo que es más interesante de todo esto, que es ¿verdad?, lo que nos da optimismo y esperanza, es que algunos de estos cambios teóricamente pudiesen ser reversibles. Tiene mucho sentido. Por ejemplo, si hubiesen cambios dados por la dieta, por decir algo, o por la obesidad, y se logra una modificación, ¿verdad?, de nutrición, de peso, etcétera, que algunos de estos cambios revirtieran. Esa es la esperanza. Y es donde está el optimismo en este campo. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta el doctor César Muñoz si existe algún biomarcador que permita medir el estrés como una variable de exposición más allá de las escalas validadas, es decir, si además de una evaluación clínica puede haber una evaluación, digamos, desde el punto de vista bioquímico. Es una excelente pregunta.
Yo trabajo muy cercanamente con el doctor Greg Miller, que fue el que hizo los estudios en leucocitos. Es una gran persona, es un psicólogo, ¿verdad?, que hace estudios de estrés. Y lo que me ha dicho él, hay gente que ha tratado de hacer, por ejemplo, mediciones de cortisol, como sabemos, por las variaciones del ritmo circadiano, es supremamente difícil, ¿verdad?, en estudios. Hay gente que ha tratado de usar niveles de cortisol en el cabello, que son, digamos, indica cambios de tipo crónico, pero lo que cree Greg, y yo estoy de acuerdo con él, es que quizá la mejor manera de evaluar eso sea a través de transcriptómica, que es lo que estamos ahora evaluando, ¿verdad? Esos son algunos análisis que estamos haciendo, que hubiese un panel que permitiera esa evaluación de una forma más sistemática. Entonces, en eso se está trabajando. Bueno, muchas gracias. El doctor José Miguel Escamilla y la doctora Natalia Acevedo coinciden en la misma pregunta, que también nos la estamos haciendo todos, y es si estos cambios epigenéticos que produce el estrés pudieran ser revertidos por medio de alguna intervención farmacológica o no farmacológica. Es curioso todo esto porque está ocurriendo esta mesa redonda en el contexto de que estoy escribiendo una aplicación. Entonces he hablado con Greg mucho de esto. Los dos coincidimos en que creemos que es más fácil como primera intervención demostrable o testeable la depresión, que es lo que mencioné antes, ¿verdad? Porque hay buenos tratamientos. Es un poco más difícil, ¿verdad? Tratar el síndrome de estrés postraumático, el estrés crónico, etc. Sin embargo, hay un estudio de Lancet de hace unos años, en que, este es un estudio de adultos, no de niños, donde a un grupo le hicieron una intervención tripartita. No fue una cosa muy agresiva, era que caminasen al menos 3 veces por semana, que comiesen frutas y vegetales con cierta frecuencia, y creo que la otra cosa, que no podían fumar o estar expuestos al tabaco. Y ese grupo, comparativamente con el otro, se vio un cambio en los telómeros, un cambio positivo sobre el tiempo de los telómeros, que está relacionado con el envejecimiento. Entonces, no es lo mismo que la pregunta de la metilación, pero tiene sentido que si alguien pudiese disminuir, ¿verdad?, estos niveles de estrés de una manera u otra, sea a través de cambios de conducta, terapia, etcétera, pudiese revertirse. Perfecto. Hay otra pregunta respecto a cómo es la relación entre metilación del DNA, estrés y alteración en la respuesta frente a los broncodilatadores. Si nos pudiera ampliar un poquito ese concepto. Claro. Lo que demostramos en ese estudio, pienso yo, de una manera, bueno, con una replicación muy buena, es que el estrés crónico está relacionado con respuesta de broncodilatadores. No hemos aún evaluado eso con referencia a metilación. Ese es el estudio que estamos haciendo ahora que les mencionaba, donde tenemos niños puertorriqueños y afroamericanos. Entonces estamos viendo la metilación con relación a respuesta a broncodilatador, pero también con relación a respuesta a esteroides. Porque el trabajo nuevo que les presenté, que todavía no lo hemos publicado, lo estamos escribiendo en este momento, a mí lo que me pareció extremadamente interesante del análisis en el estudio de vitamina D es que en ese estudio, fue un estudio de 1 año con 9 visitas en persona y con llamadas de nuestras enfermeras entre cada 2 visitas. Y en cada visita se enfatizó la adherencia a fluticasona y no podían entrar al estudio sin haber demostrado 75% de adherencia. Por supuesto que es posible, como todos sabemos, que durante el curso del estudio en sí hubiesen dejado de usarlo, de usar menos. Pero dentro de un estudio pragmático, creo que es lo mejor que se puede hacer. Y en esos niños tratados con esteroides inhalados, en mi conocimiento es la primera vez que alguien muestra que aún en niños tratados con esteroides inhalados, el estrés tuvo efectos negativos, ¿verdad? Entonces eso, a su vez, sugiere otra pregunta, que es si el estrés está afectando el asma a través de resistencia a esteroides, que es el estudio nuevo que estamos haciendo en los trabajadores del 11 de septiembre. Es a ver si el síndrome de estrés postraumático afecta la respuesta a esteroides. Correcto. Yo quería decir algo
Yo dije al principio cuando empecé mi charla que yo me iba a meter en una camisa de 11 varas y por eso no me metí, porque ustedes se han dado cuenta del bagaje de Juan Carlos y todas las investigaciones que ha hecho, y él tiene pruebas, evidencias, y yo tengo solamente percepciones, pero las percepciones a veces le funcionan a uno, y un comentario sobre una percepción o dos cositas. Una, hablando de estrés, yo recuerdo en la historia, que creo que todos ustedes recuerdan, que le hablaban a uno en los primeros años de la psicopatología, de la depresión anaclítica de Spitz, que era el niño que se trataba hospitalizado por largo tiempo y solamente le daban la atención básica, y otro grupo de niños a los cuales se les daba cariño, además de todo lo demás. Y estos niños se recuperaban mucho mejor y se nutrían mucho más rápido que los niños que no tenían ese tipo de intervención. Lo otro que yo recuerdo hace unos 25 años, cuando regresé a Bucaramanga, llegué a la sala de infectología pediátrica por aquellos azares del destino, y entonces empezamos a manejar niños con la epidemia del VIH, que en esa época estaba en su furor, y encontré varias series de sitios en donde a los niños con VIH que se les daba un trato más afectuoso o más afectivo, los valores de los CD4 y CD8, los valores mejoraban, los valores de los linfocitos, ellos que recibían el cariño versus los que se los trataba lo mismo que los demás. Hago ese comentario de percepción porque yo creo que en esto del estrés y el asma se va a poder hablar también, y obviamente Juan Carlos nos lo va a demostrar con alguna de sus investigaciones, con la intervención de ese tipo, no farmacológica. Y Jörg, hay algunos estudios que validan esa percepción, y son estudios de resiliencia. De esos hay menos, ¿verdad? Pero ya han empezado a salir, donde se ve que, por ejemplo, niños expuestos a la misma carga de violencia o estrés, no todos reaccionan de la misma manera. Y tiene que ver con todos estos sistemas de apoyo. Algunas cosas son individuales, ¿verdad? Herencia y tal, pero otras son apoyo comunitario, apoyo familiar, que disminuyen o alivian los efectos negativos que pudiese tener la violencia, el estrés. Sí hay datos que apoyan esa percepción. Bueno, muy bien. Tengo una pregunta que quisiera que ambos me ayudaran a responder, y es, ¿cómo perciben ustedes que está influyendo las redes sociales y toda la conectividad que tienen ahora los muchachos, en especial cuando hay matoneo o maltrato entre ellos, y el riesgo de empeoramiento, de desarrollo de asma, sobre todo en el muchacho en edad adolescente, donde hay tanta susceptibilidad? Yo he hablado mucho, así que voy a dejar que yo hable un rato. Pues yo no, de ese tema no sé mucho qué hablar. También creo que son, digamos que cuando uno se pone a mirar el asunto de redes, y por ejemplo, hace poquito escuchamos precisamente al doctor Melamed, que es un argentino que nos viene hablando desde hace varios años del abuso de las redes, porque una cosa es darle buen uso y otra cosa es el abuso. Y él habla del ciberbullying, y habla del sexting, y habla de una cantidad de cosas que pasan a través de las redes hoy día. Y yo pensaría que así como hay violencia en vivo y en directo, presencial, pues también hay violencia virtual. Y de alguna manera, pues me imagino yo que eso debe tener una influencia negativa sobre algún grupo de pacientes asmáticos. Pero como lo dije hace un momento, no lo tengo evaluado, no he leído nada en ese sentido, y pues creo que sería un campo interesante por explorar, a mi modo de ver. Estoy de acuerdo. Es un campo que hay que explorar. Pero tiene mucho sentido lo que dice yo. Si alguien, un muchachito, un adolescente, está siendo abusado virtualmente, eso no puede tener efectos positivos, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta del doctor Alfredo Sierra de Guayaquil, Ecuador, y que nos pide su opinión en relación en la relación entre estrés, microbiota y asma, si hay algo en ese sentido que pudiera estar influyendo. Es una cosa también nuevamente, esto es algo extremadamente nuevo. Les recomiendo mucho un artículo que acaba de salir en Nature, creo que es en Nature Immunology, del doctor Ceslis.
que es sobre el epitelio de vía aérea. Es supremamente interesante. Él no menciona mucho lo del estrés, pero nuevamente, digamos que expande en esta hipótesis de que el daño al epitelio de vía aérea de una manera u otra está relacionado con la epidemia de asma y alergias, cosa que creo que tiene mérito, ¿verdad? Es una excelente revisión, muy provocativa. Se la recomiendo. Él habla también del uso, que me pareció interesantísimo, del uso de productos de aseo doméstico, cómo los químicos que están en esos productos, ¿verdad?, han podido afectar la microbiota de la vía aérea y dañar así el epitelio de vía aérea. De lo que cada vez hay más datos es que cuando la microbiota de la vía aérea o de los intestinos se afecta la permeabilidad de la barrera epitelial. Y eso puede permitir que entren todos esos agentes injuriosos y empiece la cascada de eventos inmunológicos que llevan al asma y las alergias. Eso es supremamente interesante. No hay datos todavía sobre el estrés y la microbiota que yo sepa, pero es algo en lo que también estamos interesados eventualmente. Bueno, muchas gracias. La autora Natalia Acevedo nos comenta que hay experimentos en ratones de hijos de madres estresadas donde los efectos epigenéticos se mantienen hasta la edad adulta. Y nos pregunta si considera que esto también podría estarse replicando en el ser humano, de que estos cambios se mantengan durante toda la vida o si en algún momento se detienen o se revierten. El problema, como todos sabemos, ¿verdad?, es que desafortunadamente los hábitos que se crean en la infancia con frecuencia se mantienen en la vida adulta, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estábamos con Jürg en pediatría social, que el estudio, la tarea o el proyecto que tuvimos era sobre la obesidad infantil y teníamos una gráfica que decía que el niño obeso es adulto obeso. Es solamente un ejemplo, ¿verdad? Pero lo que ocurre con eso es que es muy probable que se mantenga esto de los cambios epigenéticos, no porque no sean reversibles, sino porque la conducta o exposición ambiental que generó los cambios en el primer lugar se han mantenido durante la vida adulta, ¿verdad? No ha habido mejoría en ese sentido. Bueno, muy bien. Hay una pregunta de la doctora María Isabel Escamilla, que nos pregunta si existen estudios que encuentren una asociación entre el momento de la exposición fuerte al estrés, bien sea en útero, en la edad del lactante o de preescolar, o el tiempo de exposición al estrés y su correlación con la frecuencia o la severidad de la presentación del asma. Es decir, si esto puede cambiar. Esa es una excelente pregunta también. La mejor evidencia, y es más que todo epidemiológica, es estudios durante guerras o justo después de una guerra. Entonces, si buscan la literatura, hay algunos estudios, por ejemplo, justo después de la guerra de Kuwait, de la guerra del Golfo, que muestran digamos, un pico más alto de asma después del evento, ¿verdad? Entonces, eventos catastróficos hay alguna literatura que sugiere que eso puede precipitar la incidencia. Perfecto. Hay otra pregunta general de la autora Diana Duarte con relación, si desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de nuestra práctica clínica, habría estrategias para ayudar a los pacientes asmáticos expuestos a violencia y estrés. Es decir, si desde nuestra práctica pudiéramos intervenir de alguna manera en esta situación. Yo creo que la sugerencia de Ayur fue muy buena, sugerencia anterior, y es una cosa que tiene mucho sentido y los datos la apoyan, tanto en niños como en adultos. Yo creo que hay suficiente evidencia, sobre todo en pacientes de difícil manejo, ¿verdad? O que están multimedicados, de por lo menos considerar patología psicológica, ¿verdad? La depresión siendo una bastante común, hay muy buenas herramientas o instrumentos de tamizaje para ello, ansiedad, etcétera.
Yo pienso que una consideración práctica clínica es que cuando hay un adolescente, por ejemplo, de difícil manejo, se considere esta evaluación psicológica que sugirió York. Me parece que no es una cosa, entonces dentro de esa evaluación se puede considerar cosas como el abuso doméstico, el abuso infantil, la depresión, la ansiedad, y de ser detectadas, tratarlas. Perfecto, bueno, yo creo que hemos tenido una sesión bastante productiva, de una riqueza conceptual y académica y científica de alto nivel. No sé, el doctor José Miguel, como presidente de sesión, si nos quiere agregar algo para terminar. De nuevo, agradecerles la atención a todos, agradecerles a todos su presencia y ojalá en un año, de pronto antes, si fuera posible, nos encontráramos en algún evento en Cartagena de este nivel. Muchísimas gracias a todos y le doy la palabra a José Miguel para que cierre el evento y de nuevo, pues agradecerles a todos su presencia. Gracias, Oscar. De verdad, muy agradecido con esa excelente moderación que has tenido de esta mesa redonda. Yo creo que mejor no se pudo haber hecho y esto fue una satisfacción tremenda. El logro que hemos tenido del número de inscritos, que en este momento tengamos 132 personas asistiendo y que se hayan mantenido durante toda la noche escuchando estas dos conferencias y esta mesa redonda. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias por tu apoyo, por el apoyo de la asociación, y al doctor Juan Carlos Celedón, al doctor Jurne Bauer, gracias, muchísimas gracias, de verdad, y espero que el año que viene podamos realizar el simposio que no se había interrumpido nunca de esta forma, y que cuánto me gustaría tenerlos personalmente acá con nosotros. Yo creo que el año que viene las cosas deben cambiar. Un abrazo a todos y muchísimas gracias a todas las personas asistentes, participantes, a todos los amigos y colegas que nos han apoyado en esto, y a las asociaciones científicas y a la industria farmacéutica que nos apoyaron. Muchas gracias, no quiero abusar más, y muchas gracias. Yo hubiera querido seguir más, pero yo sé que no es justo. Gracias, Juanqui. Gracias, Yur. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Juan Carlos. Un abrazo para todos. Oscar. Bueno, cuídense mucho. Que estén muy bien. Esté muy bien y gracias. Un placer.